Buenos días, mi nombre es Diana Juliet Cruz Jiménez, estudiante del 10º semestre de Administración de Servicios en Salud de la UPTC. En la actualidad estaremos realizando un video para la materia Legislación Laboral Tributaria electiva 2 y hablaremos sobre sociedades comerciales, tipos de sociedades, CRE, IVA y demás. Iniciemos. Sociedades comerciales. En Colombia el contrato de sociedad ha sido la figura más utilizada para la creación de empresas. Por esta razón, la constitución de sociedades desempeña un papel sobresaliente en la actividad comercial. Sociedades comerciales. Las sociedades comerciales se establecen mediante un contrato entre dos personas, de origen natural o de origen jurídico, las cuales se obligan a realizar unos aportes, ya sea bien en dinero, en trabajo o en bienes, con el fin de poder obtener unas utilidades y poder tener beneficios. Una vez constituidas estas sociedades, se denominarán personas jurídicas. Clases de sociedades. En Colombia existen 6 clases de sociedades comerciales. Según el Código de Comercio, existen sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima. Desde el año 2008, según la Ley 1258, se creó la sociedad por acciones simplificadas, que en la actualidad es la mayor alternativa que tiene la gente empresarial para la creación de negocios y la oferta de sus servicios. Los tipos de sociedades. En la actualidad Colombia tiene sociedades de origen personal, que son aquellas que se encuentran vinculadas por lazos parentescales, por confianza o por amistad, y se encuentran clasificadas en sociedad colectiva, sociedad limitada, sociedad de comandita simple. También encontramos las sociedades de capital, donde prioriza el factor económico. Dentro de estas encontramos las sociedades comandita por acciones, sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas. Hablemos un poco de los tipos de sociedades. Empresas unipersonales. Constitución. Según la Ley 222 de 1995, se debe constituir por un documento privado. Su nombre siempre debe ir seguido de las palabras de las letras EU, que significa empresa unipersonal. Los tipos de socios son únicos. El único es llamado el constituyente. Responsabilidad de los socios. Es limitado hasta el monto de sus respectivos y de sus aportes. Y los números de socios máximos son 1. Sociedad por acciones simplificadas. Constitución. Ley 1258 del 2008. Debe realizarse por un documento privado. Su nombre o razón social siempre debe ir seguida de la palabra SAC, Sociedad por Acciones Simplificadas. Los tipos de socio son llamados accionistas. Responsabilidad de los socios siempre es el 100% delimitada. Y los números de socios son mínimo un socio, máximo ilimitado. Sociedad en comandita simple. Constitución. Por escritura pública según la Ley 1014 del 2006. Su nombre siempre debe ir seguido por las letras ICIA, S o en C. Tipo de socios, colectivos o de gestores y comanditarios. Los menores de edad no son socios. Responsabilidad de los socios, gestores de ilimitada solidaria y comanditarios hasta el monto de los aportes. El número de socios mínimo 2, un gestor, un comanditario, máximo 25. Sociedad en comandita por acciones. Creada también por escritura pública, según la Ley 1014 del 2006. Su razón social debe seguir de las letras SCAC. Su tipo de socios son colectivos o gestores. Los menores de edad no. Son comanditarios y accionistas. Los colectivos y gestores son de ilimitada solidaridad y los comanditarios o accionistas son hasta un monto de aportes. Número de socios. Mínimo 6, un gestor, 5 comanditarios, máximo ilimitado. Sociedad colectiva. Constitución por escritura pública. Ley 1014 del 2006 o por documento privado. Nombre, razón social, más las siglas CIA. Tipos de socios. Los socios son llamados colectivos o gestores. Los menores de edad no pueden ser socios. Responsabilidad de los socios, ilimitada, solidaria y subsidiaria. Número de socios, mínimo 2, máximo ilimitado.
Sociedad limitada. Debe ser creada por escritura pública según Ley 1014 del 2006, por documento privado. Su nombre o razón social debe ir precedida de las palabras LTDA. Denominación social LTDA. Los socios son llamados capitalistas y los menores de edad sí pueden ser socios. La responsabilidad de los socios es limitada hasta el monto de sus aportes. Los números de socios son máximo 2, mínimo 2, máximo 25. Sociedad anónima, constituida por escritura pública, Ley 1014 del 2006. Su nombre siempre debe ir precedida por las letras SA. Los tipos de socios son llamados accionistas. Responsabilidad de los socios, el 100% limitada hasta el monto de sus aportes, o de cada socio. Número de socios, mínimo 5, máximo ilimitado. ¿Cómo podemos efectuar la matrícula de estas sociedades generadas en Colombia? En Colombia existe un ente de control que se llama la Cámara de Comercio y en la jurisdicción del domicilio y se encuentra en la jurisdicción del domicilio de los interesados. Ahí es donde nosotros podemos legalizar nuestra sociedad o acción conformada. ¿Cuánto tiempo o qué plazo debo tener para legalizar mi asociación? Tengo un mes siguiente a la conformación de la misma y debo renovarla los 3 primeros meses de cada año para ejecutar las actividades. Para la renovación se debe diligenciar un formulario con la información actualizada en caso de que se haya cambiado la misma. Para ejecutar el desarrollo de la matrícula mercantil es importante tener claro que se debe diligenciar los formularios, se debe radicar un balance firmado por un contador público, la copia del RUT, copia de los recibos públicos, copia autenticada del documento de escritura de constitución, recibo de pago de impuestos y pagar los derechos de inscripción. Una vez conformada nuestra sociedad, podemos verificarla si es legal ante el registro tributario. En la actualidad, Colombia ha manejado el desarrollo de sus diferentes actividades mediante la conformación de las sociedades por acciones simplificadas. De ahí a que hablaremos un poco de estas. Las sociedades de acciones simplificadas fueron creadas en el país dando respuesta a las necesidades de los empresarios que buscan una forma más flexible y dinámica para el desarrollo de sus negocios. Estas fueron creadas según la Ley 1258 del 5 de diciembre del 2008. Estas solo se rigen dentro del territorio nacional. Son de personalidad jurídica una vez que inscrito ante el registro mercantil. Este tipo de sociedad puede ser constituida por un documento privado. Pueden ser compuestas por personas naturales y jurídicas de cualquier tipo de sociedad. En esta sociedad, los capitales cuya naturaleza siempre serán de carácter comercial, independientemente de la actividad que encuentren prevista dentro de su objeto social. Las acciones que emitan las SAS pueden ser inscritas ante el registro de valores y emisores, no podrán negociarse en bolsa. Los socios solo responden hasta el monto de sus aportes, que en una sociedad de capital, por ende con este que se responde por las obligaciones. Aparte de la creación de sociedades en Colombia, Colombia ha generado una creación de impuestos. Entre esos encontramos el IVA y el CRES. Hablaremos un poco, pero hablar de impuestos tendremos que saber qué es un impuesto o a qué se debe la palabra impuesto. Entonces, hablemos sobre qué es un tributo. El tributo es el pago del dinero que está obligado por ley un ciudadano colombiano, sea de índole natural o sea de índole jurídico, a cancelarle al Estado para satisfacer los gastos públicos de esto. A esto se le llama impuesto. ¿Qué implican los impuestos? Obligan sustancialmente, deben ser formales, deben controlarse y debe asegurarse del cumplimiento del pago del Estado. ¿Qué pasa si no se cancelan? Genera infracciones y sanciones. El incumplimiento de las obligaciones constituye una infracción y se sanciona administrativamente. En el año 2013 se creó el CRE como parte de las sociedades y personas jurídicas en beneficio de los trabajadores, en beneficio de la generación de empleo, y este impuesto solo se aplicará para las sociedades, personas jurídicas, sociedades y entidades extranjeras que generen ingresos de fuentes nacionales. Este impuesto se creó inicialmente con un 9% para los años 2013, 2014 y 2015. Después de estos años será del 8% y se asignará y se distribuye de la siguiente manera. Un 1.4 que será para el SENA,
un 4.4 que será para el Sistema de Seguridad Social en Salud y un 2.2 para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bien, ya hablamos del IVA, ahora hablemos del CRE. El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo. Indirecto, ¿por qué? Porque es responsable el vendedor del bien o el prestador del servicio. Y grava el consumo porque forma parte del precio de que paga quien adquiere el bien en servicio. ¿Qué impuestos se deben pagar? Nosotros como colombianos tenemos una serie de impuestos que debemos pagar según la ubicación y según el desarrollo donde nos encontremos. Bien, nacionalmente debemos pagar los siguientes impuestos: IVA, impuesto a patrimonio, impuestos de timbre, impuestos de renta. Departamentales, impuestos de consumo, impuestos de registro, sobretasas a gasolina, impuestos de vehículos, y los impuestos nacionales que se cancelan, que son ICA y predial. Colombia es un país con uno de los más altos índices de evasión de impuestos en comparación a los demás países latinoamericanos. Gran parte de esto es porque los contribuyentes no se encuentran incentivados a tributar, a cancelar sus impuestos. Ante esto, el gobierno ha buscado penalizar la evasión de los mismos y ha incrementado las tarifas de los impuestos. Pero esto, en lugar de generar una mejora de la situación, ha generado eventos sociales negativos, los cuales han conllevado a los niveles de evasión y al aumento de la no cancelación de los mismos. Gracias.